que estamos en la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 16, 21 y seguimos leyendo en el 2, 1, 6. Hoy voy a enseñarles a través de la palabra algunos peligros y aún castigos para los predicadores que predican mal, para los ministros que no ejercen bien su ministerio en la predicación de la palabra. Diga conmigo, peligros y castigo para los predicadores que no enseñan la verdad. Segunda de Pedro 1, 16 al 21. Y seguimos con el capítulo 2, versículo 1 al 6. ¿Me confirman con un amén? Es un texto un poquito largo, así que vamos a leerlo completo. Usted va a estar atento a la lectura y va a dejar la Biblia abierta para que usted constate en lo que leímos, lo que yo voy a enseñarles. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, diga conmigo, fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Seguimos leyendo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuántos saben quién es el lucero de la mañana? ¿Quién es? No. Satanás tiene ese nombre en el Antiguo Testamento, pero eso es otra enseñanza. ¿Cómo Satanás va a resplandecer en nuestros corazones? Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dígalo conmigo. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué habrá entre nosotros? Miremos qué van a hacer. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Diga conmigo, apostasía. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Diga conmigo, herejía, apostasía y blasfemia. Versículo siguiente: y por avaricia harán mercadería, comercio de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? ¿A dónde los arrojó?
los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sobre quién vino el diluvio? ¿Vino sobre los justos? ¿Los justos dónde estaban? En el arca. Amén. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Vamos a hablar de algunos peligros, ustedes los mencionaron, son 3: la herejía, la blasfemia y la apostasía. Y también vamos a hablar sobre los castigos que el Señor tiene contra aquellos que abrazan estas 3, podemos decir, úlceras cancerinas que se presenta en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen aquí que Dios los llamó para predicar la palabra de Dios? Nos gozamos por eso, aunque algunos no van a subir a un púlpito, todo cristiano es un predicador de la palabra de Dios. Amén. Y los mejores púlpitos son los que están fuera del templo, en la playa, en el torniquete de un bus, en la cárcel, en donde quiera que usted predique, allí Dios le regala un altar para que lleve el evangelio de Jesucristo. Quiero que sepan que ustedes, los que no suben a este altar, no están en menos estima delante de Dios que los predicadores que suben a un púlpito. No hay ninguna diferencia. Solo que algunos Dios los ha escogido para predicar acá arriba, pero otros predican allá abajo. Y si tuviéramos que poner diferencia, yo hablaría muchísimo mejor de aquellos que no suben a un atril en un templo, porque aquí es fácil predicar. Verdaderamente predicar con mucho ataque y mucha lucha es allá afuera. Cuando usted tiene que predicar en un lugar donde no se cantan alabanzas, donde no es un lugar consagrado, donde los demonios reinan, donde hay maledicencia, vulgaridades, donde hay gente que incluso te pueden tirar piedras, se pueden burlar de ti, pueden incluso quitarte la vida. Ha sucedido, hay predicadores que han muerto predicando la palabra afuera del templo e incluso dentro del templo. Entonces, la verdad, no hay ninguna diferencia en cuanto a estima de parte de Dios. Dios bendice tanto al que predica en un atril, en un templo, pero también bendice y ama mucho a los que predican el evangelio allá afuera. Amén. Un aplauso al Señor por esos predicadores. Ahora, para predicar la palabra es importante entender, y es algo que a mí me preocupa porque lo veo en demasía, sobre todo en los predicadores de los últimos tiempos, y es que hoy en día creemos que predicar es sencillamente hablar por espacio de 1 hora. Los ministros de hoy en día creen que ministrar es llenar un espacio, y no les importa el contenido, no les importa la calidad, no les importa las 12 piedras pectorales hace rato que se cayeron del pecho, ya no hay carga, ya no hay ese sentido de pasión, de predicar, de ministrar, de hacer la obra de Dios con un propósito especial, con un sentido especial. Y estoy encontrando predicadores que sencillamente llenan 1 hora hablando. Eso es lo que ellos creen que es predicar. Y toman una Biblia, leen un versículo y no se tomaron el tiempo para estudiar ese versículo, no se tomaron el tiempo para estudiar el contexto
de ese texto, nunca han pisado un instituto bíblico, nunca los ves tú estudiando un libro cristiano o leyendo o viendo un estudio bíblico por internet. Ellos solamente buscan un texto y según ellos el Espíritu Santo les habla, y lo que el Espíritu diga, eso es lo que yo voy a decir, y se paran en un púlpito a dar carreta, a hablar como un loro mojado durante 60 minutos. Y tú te sientas a escucharlo y después de 60 minutos te da la impresión que has perdido 60 minutos de tu vida. Fue una hora perdida porque tú sales de esas predicaciones sin ningún conocimiento bíblico, no sales edificado, no sales fortalecido, sales como un religioso que fue el domingo a misa y escuchó una misa en latín que no entiende, pero se fue para su casa con su conciencia calmada, con su culpa aparentemente quitada, porque pasó una hora, hora y media, 2 horas en la misa, pero realmente no recibió nada, no creció, no recibió un fundamento bíblico que le va a dar la fuerza para vencer allá afuera. Entonces estamos en contra de esa moda que hoy en día se está levantando en los púlpitos. Predicadores de la palabra que lo último que predican es la palabra. Predicadores de la Biblia que no conocen la Biblia y que como no conocen la Biblia, como no conocen la palabra de Dios, como no han estudiado los principios bíblicos para interpretar la Biblia, se suben a un púlpito porque escucharon el último mensaje que salió en el internet, porque leyeron un mensaje que alguien predicó y le fue súper bien, entonces repiten lo que dijo el otro predicador, pero no han estudiado el contenido del mensaje. Hay otros que cometen la gran falta de imprimir en el texto una idea que el texto no está reflejando. Hay predicadores que lo que hacen en el púlpito es opinar acerca de la Escritura. Dentro del pueblo de Dios se escuchan hermanos que dicen: yo creo que esa parte de la Biblia dice esto, ¿tú qué opinas? Eso no es la manera en que se estudia la Biblia. Los ministros de Dios no tienen por qué opinar. No se trata de que cada uno digamos nuestra opinión, nuestro parecer acerca de lo que la Biblia dice. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el único que puede predicar la palabra de Dios. Nosotros hemos sido llamados no a tratar de explicar lo que Dios dice en la Biblia. Hemos sido llamados para transmitir el mensaje que Dios ha dado tal y como Dios lo ha dado. No hay que añadirle a la palabra de Dios. Hay otros que cometen el error de traer siempre algo nuevo. Hoy tú lo ves, los profetas, los apóstoles de este tiempo se la pasan trayendo algo nuevo para la iglesia. ¿Dónde dice la Biblia que el predicador tiene que traer cosas nuevas a la iglesia? El evangelio que se predica es el mismo evangelio que predicó Jesucristo, el mismo evangelio que predicó Pedro, que predicó Pablo. La Biblia que nosotros enseñamos es la misma Biblia de Moisés, de Jeremías. En la medida en que pasó el tiempo, se fue formando esta Biblia y cada uno de ellos, sus vidas aportaron a este libro. Pero ahora yo no puedo pararme en este púlpito a traer una revelación nueva, porque no hay revelación nueva. La última revelación es el libro de Apocalipsis. Lo que nosotros recibimos es una enseñanza que ya está en la Biblia. Ahora, que Dios te dé luz en un texto bíblico y traigas una bendición, pero es una bendición que tiene que estar fundamentada en las doctrinas básicas de la palabra de Dios. Se lo voy a probar a través de la Escritura. Hay predicadores que se están subiendo al púlpito a burlarse de las doctrinas bíblicas. Dante Gebel se burló de Gigi Ávila porque Gigi Ávila se pasó toda su vida diciendo que Cristo viene. Y ustedes ven las multitudes que tiene Dante Gebel, y es el predicador de los jóvenes, y llenó el estadio de fútbol en Argentina con multitudes y multitudes de jovencitos, pero se atrevió a burlarse en un púlpito del arrebatamiento.
a burlarse de un varón de Dios tan respetado en el Evangelio como el siervo Gigi Ávila, que es cierto, él falleció, pero nos demostró que aunque Cristo no vino mientras él vivía, el ministro de Dios debe creerle a Dios aunque llegue la muerte y no pueda haber la respuesta divina. Hoy se burlan de echar fuera a los demonios, hoy se burlan si tú danzas, y no los de la calle, no los de allá afuera, dentro de la misma iglesia. Jaime está estudiando en CENCAP y ha tenido problemas porque en el vecindario de él, cristianos le dicen que no debe estudiar en CENCAP. Entonces estamos encontrando dentro de la misma iglesia burladores que no han entendido que burlarse de las cosas sagradas tiene un nombre, se llama blasfemia. Burlarse de algo que es espiritual tiene un nombre, se llama blasfemia. Y por eso encuentras tu gente que pertenecían a la verdad y hoy en día abandonaron el cristianismo y están abrazando otras doctrinas, porque la herejía puede llevar a la blasfemia y la herejía y la blasfemia pueden terminar haciendo a una persona apóstata. No te preocupes porque yo te voy a enseñar qué significa esto. Comienza el texto que leímos, le dije que mantuviera la Biblia abierta. Pedro está hablando y sucede que en Mateo 17, 1 al 5, anótelo, lo va a leer en su casa porque tiene 3 concordancias en Marcos y Lucas, y como usted vino aquí a recibir enseñanza, me imagino que en su casa va a reflexionar en lo que estoy enseñando. Va a leer en su casa Mateo 17 del 1 al 5. En Mateo 17 del 1 al 5, Pedro, Juan y Jacobo subieron al monte con Jesús. Y mientras estaban allá, Jesucristo se les transfiguró. ¿Qué hizo? Es decir, les manifestó su cuerpo glorificado. Ellos fueron testigos de que Jesús no era solo un ser humano. Pedro, Juan y Jacobo fueron testigos, estuvieron presentes en el momento en que Jesús resplandeció y sus vestiduras se hicieron tan blancas que dice la Biblia que no hay jabón que pueda hacer que las vestiduras se pongan de esa manera. Se le apareció Moisés y Elías hablando con él. Diga conmigo, Pedro, Juan y Jacobo fueron testigos del poder y de la venida del Mesías. Se refiere a la primera venida. Ellos constataron, este es el Mesías, esta es la primera venida del Mesías. Está aquí con nosotros el ungido, porque lo hemos visto transfigurado. Ese Jesús no es solo un ser humano, es Dios manifestado en carne. Lo vimos. Diga conmigo, fueron testigos. Entonces, cuando él va a hablar acerca de esto, escuche lo que dice Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder, ellos vieron a Jesús glorificado, y la venida, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas. O sea, lo primero que Pedro dice, estamos dando testimonio de que Jesús es poderoso, lo vimos, de que Él vino, el Mesías vino en la persona de Jesús, pero no estamos dando ese testimonio utilizando historias fantásticas. No estamos utilizando los cuentos de los hermanos Grimm. No estamos utilizando una poesía, una obra literaria. Pedro dijo, yo no estoy delante de ustedes con cuenticos de pajaritos en el aire. Pedro dijo, nosotros estuvimos ahí. Lo que les estoy enseñando es el resultado de una experiencia vivida. Hay predicadores que se suben al púlpito con fábulas. Hay predicadores que creen que los oyentes son niños infantiles. Hay predicadores que creen que la multitud que los escucha son unos analfabetas y se suben al púlpito con fantasías. Se suben al púlpito con cosas extrañas. Usted dirá, pastor, eso no pasa ahora. Hace un tiempo una predicadora renombrada a nivel mundial se puso un billete en el oído y le dijo a los, pónganse, sáquense el billete del bolsillo y se lo ponen en el oído para que constaten que el dinero habla, y el dinero dice, llévalo al alfolí, llévalo al alfolí.
Ustedes se ríen, pero debía de darles rabia, porque esta es la gente que está produciendo que la gente hable mal de los cristianos. Hay pastores que les da temor decir que son pastores en público, porque la idea que tienen allá afuera es esa. ¿Cómo una mujer va a subirse a un púlpito, una mujer de más de 40, 50 años, a decir que el billete habla y que el billete te está diciendo méteme en el alfolí? Eso es una manipulación para sacarle la plata a la gente del bolsillo. Eso es creer que la gente que escucha un predicador son unos ignorantes. Se necesitaría ser un bruto para creerle a una mujer que un billete de 5,000 habla. Son fábulas irrisorias. Y uno lee esto en la Biblia y cree que de pronto el apóstol Pedro está inventando, exagerando. Ya lo estamos viendo. Hay gente que se sube al púlpito para contar cuenticos de pajaritos en el aire. Pero Avivamiento tiene que entender que el oidor de la palabra de Dios tiene que pesar a los predicadores. Ustedes no pueden comer entero. Ustedes tienen que ser gente que machaque lo que le predican. Ustedes tienen que constatar en la palabra lo que los predicadores están enseñando en este día. Yo no puedo escuchar a cualquier predicador hoy en día. Yo no puedo prestar mi oído a cualquier profeta o a cualquier apóstol, llámese como se llame, ni maestro, ni evangelista. Para yo escuchar a un predicador, ese predicador me tiene que probar que está predicando fundamentado en la palabra de Dios, en la verdad bíblica, porque lo único que liberta al hombre es la verdad que viene del cielo, no fábulas ilusorias, no cuentos de los hermanos Grimm, no fantasías. Aleluya. Pedro había visto a Cristo glorificado y él dice: lo que les estoy predicando yo lo vi. Dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde el cielo magnífica gloria, una luz y una voz que le decía: eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Qué estaba predicando Pedro allí? Diga conmigo: una experiencia vivida. O sea, como él estuvo, tenía el derecho de predicar. Pero ¿qué sucede hoy en día? La experiencia es buena, mi hermano. Yo he escuchado, sobre todo los predicadores nuevos, cometen esta falta. Si usted no sabe Biblia, no acepte que lo pongan a predicar. Porque predicar no es llenar 60 minutos de bla, bla, bla. Entonces, pasó el hermano a predicar y se pasa, de los 60 minutos se pasa 50 minutos contando testimonio. 50 minutos contando lo que hizo allá, que puso la mano aquí, que Dios lo usó, que a mí me parece, que yo creo, que yo opino. Y la gente que no se están alimentando. ¿Por qué aceptas que te pongan a predicar si todavía no manejas Biblia? Si no manejas Biblia, todavía no es el tiempo para subir a un púlpito. Un predicador no es aquel que habla bonito. Un predicador no es aquel que tiene elocuencia, que tiene léxico, que tiene acervo cultural. Un predicador es aquel que maneja Biblia. La Biblia, el Señor le dijo al varón de Dios: come del rollo. Y hay gente que quiere predicar el rollo y nunca se lo ha comido. El rollo hay que comérselo. Porque de la abundancia del corazón es que cuando tú estás lleno el corazón de palabra de Dios, abres la boca y lo que sale es palabra de Dios. Pero si pasas 50 minutos hablando de otra cosa que no son versículos bíblicos, que no es doctrina, que no es conocimiento bíblico, tu corazón no está lleno de la palabra de Dios, tu corazón está lleno de esas cosas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No sé. Algunos han cometido ese error, ojalá tú no lo cometas. No dejes que te pongan a predicar si tú no manejas Biblia. Y si usted va a predicar un tema, tiene que dominarlo. ¿Qué tal si se levanta alguien y te hace una pregunta acerca del tema y como nada más estudiaste 3 versículos, vas a quedar en ridículo? ¿Cuántos están entendiendo? No ponga esa cara regañado, que no lo estoy regañando, estoy defendiendo la verdad. Entonces diga conmigo: ¿es bueno predicar una experiencia? Sí, es bueno. Pedro lo hizo, siempre y cuando la experiencia sea genuina. Pero el mismo Pedro, mira lo que dice:
Después que él dice, yo estuve ahí, por lo tanto tengo derecho de hablar de eso. Pero él dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Diga conmigo, más segura. Diga conmigo, tenemos también. O sea, junto con la experiencia, un predicador que tiene las escrituras. Lo siento como oído soy. Pedro dijo, tengo experiencia, pero yo no voy a predicar sobre eso solamente. Yo tengo que predicar profecía, palabra de Dios. Y dice, y la palabra de Dios es más segura que la experiencia. Y tú puedes encontrar predicadores que se suben a un púlpito a predicarte cosas porque a ellos les pasó. Ya no están predicando el evangelio, están predicando su experiencia personal. Y lo que les pasó a ellos no es doctrina. Tú no puedes convertir una experiencia personal en doctrina. Tú no puedes pararte a un púlpito y utilizar algo tan sagrado como el púlpito para hablar algo porque a ti te pasó, sin tener en cuenta si lo que te pasó está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Por eso Pedro inmediatamente dice, ustedes tienen que estar atentos a algo que es más seguro que las experiencias que ustedes tienen. Ustedes tienen que estar atentos a una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. ¿Y cuál es? La palabra profética, la palabra escrita, la Biblia. Diga conmigo, si soy predicador, debo predicar las escrituras. Entonces sigue diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Eso significa cuando venga ¿quién? El sol de justicia, es cuando el día esclarece, Jesucristo. Y el lucero de la mañana, Jesucristo, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cuántos escucharon eso? ¿Cuántos escucharon eso? Está prohibido que tú interpretes este libro a tu manera. ¿Por qué hay tanta denominación hoy en día? ¿Por qué la iglesia está tan sectorizada? ¿Por qué cuando comenzamos lo primero que pensamos es en ponerle un nombre diferente a mi ministerio? ¿Por qué dividimos la iglesia? Porque cada quien quiere darle una interpretación diferente a este libro. Y acabamos de leer que la interpretación de las escrituras no es privada. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que todos debemos darle a la Biblia la misma interpretación. Que la Biblia rechaza que dos cristianos piensen diferente acerca de un mismo texto bíblico. Antes de venir aquí me colocaron en el Face que la iglesia sí pasa por la gran tribulación, e inmediatamente bombardearon al contacto mío y unos decían que sí, el otro decía que no, y este texto bíblico, y pruébamelo por las escrituras. Y yo leyendo el debate que tenían ahí, y yo dije, santo cielo, y los dos son cristianos, eran varios pastores, apóstoles debatiendo, no que esto, que lo otro, que aquello, y usando textos bíblicos. Y dije, Señor, ¿por qué se da esto? Y el Señor me dijo, es que están interpretando la escritura a su manera. Es que cuando abren este libro, no hablan primero con el autor del libro. Es que ahí es donde está el error. Este es el único libro que cuando tú lo lees, el autor siempre está a tu lado. De los millones y millones de libros que hay en la tierra y que se han escrito en la historia, este es el único libro que cada vez que tú lo lees, el autor está al lado tuyo para enseñártelo. Yo le dije, bueno, tú estás aquí, dame una palabra para los que dicen que van a pasar por la tribulación y los que dicen que la iglesia no pasa por la tribulación. E inmediatamente, hermano,
¿Cuál es el problema? Que unos dicen que la iglesia no pasa por la tribulación y otros dicen que sí pasa. Y el Señor me dio la palabra y se lo coloqué allí tal y como el Señor me lo dijo. Unos dicen que no, otros dicen que sí. Entonces les puse: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. Los que digan que van a pasar por la gran tribulación se quedan y pasan, y los que dicen que no van a pasar se van en el rato antes de que la tribulación venga. ¡Aleluya! Porque son dos, uno se va y otro se queda. Y eran 10 vírgenes, 5 entran y 5 no. O sea que el 50% de la iglesia que esté cuando Cristo venga, 50 se van y 50% se quedan. O sea que no va a haber problema. Los que se quieren pasar la tribulación, que tengan feliz tribulación y próspera gran tribulación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces a eso es que me refiero. Como no dependen del Espíritu Santo, sino que creen, son predicadores calenturientos, que no estudian la Biblia, que no dedican tiempo a aprender los principios de cómo interpretar la Biblia, sino que ellos dicen: el Espíritu Santo me enseña, pero mentira, ni eso, porque cuando hablan tú notas que lo que están enseñando no es del Espíritu Santo. Vamos a 1 de Corintios, por favor. 1 de Corintios 2, 10 y 13. ¿Quién me lo lee en voz alta que esté cerca de la cámara? 1 de Corintios 2, 10, 13. Los miércoles son estudios bíblicos para crecer ministerialmente. 1 de Corintios 2, 10, 13. ¿Qué dice? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Hasta allí, ese es el 10. Diga conmigo: Dios nos revela su palabra por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. El Espíritu Santo, dígalo conmigo, el Espíritu Santo todo lo escudriña. El Espíritu Santo es una persona, y como es una persona, Él tiene intelecto. Como es una persona, Él puede escudriñar, puede estudiar, Él puede revisar, supervisar, y Él analiza las Escrituras, Él las escudriña. Él escudriña la mente del Padre. Nadie sabe las cosas del Padre sino el Espíritu de Dios. Nadie sabe las cosas del Padre sino el Espíritu de Dios. Entonces, porque hoy en día los calenturientos quieren predicar en púlpito sin tener comunión con el Espíritu Santo. Hombre, que no quieran ir a un instituto, vale. Que no quieran ir a una escuela bíblica, vale. Pero todos tenemos la obligación de aprender a los pies, no de Gamaliel, sino a los pies del Espíritu Santo. Un predicador tiene que tener tiempo de enseñanza con el Espíritu Santo, porque Él es el encargado de enseñarme la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nunca te va a enseñar una herejía. El Espíritu Santo nunca te va a motivar a blasfemar, a burlarte de las cosas espirituales. El Espíritu Santo nunca te va a sacar de tu primera fe, de la iglesia de Cristo. No va a hacer de ti un apóstata. El Espíritu Santo te va a llevar a entender la Biblia tal y como Dios la diseñó, con la verdad divina. Nunca caerás en una doctrina falsa si tú dependes de la enseñanza del Espíritu Santo. No sé cuántos están de acuerdo conmigo en esta noche. Ni siquiera conmigo, con Dios. Aleluya.